Profesora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Luis Pablo Pasillas Mariscal, alumno de la Ingeniería en Biotecnología, tercer semestre, materia Biología Celular. Bien, en esta ocasión, en este pequeño video, voy a hacer una explicación de lo que viene siendo el tema que es las células procariotas, que por cierto está muy interesante. Bueno, pues vamos a empezar. Bien, célula procariota. El ciclo celular es un proceso de división sencillo y recibe el nombre de fusión binaria. Aquí podemos ver un esquema de lo que viene siendo la fisión binaria. Ok, aquí podemos ver una sola célula, aquí ya se dividió en dos. Aquí sigue la división y ya se separaron en dos células. Ok, es un tanto engorroso aquí como lo estamos observando, pero en realidad eso es muy sencillo. Ahorita, pues un poco más adelante, vamos a poder comprender precisamente este proceso que tenemos aquí. Bien, fases del ciclo celular. El ciclo celular en las células procariontes, en sus fases es muy parecido al de las células eucariontes. Veamos por qué. Fase C. Ocurre la síntesis del ADN. Los cromosomas se replican. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromatidas idénticas. Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Fase D. Se distingue porque su terminación coincide con el final de la división celular. Fase inominada. Periodo del crecimiento general. Bueno, perdón, vamos a regresarnos aquí un poquito. Precisamente lo que acabamos de mencionar hace un momento es precisamente lo que tengo aquí en este esquemita. Aquí tenemos una sola célula, aquí viene la replicación del ADN, aquí viene la separación de las células y lo que viene siendo la fase de crecimiento. Ok, aún todavía queda por ahí un poquito en duda, pero vamos a continuar para que eso nos quede completamente claro. Bien, aquí en este esquema ya nos tiene que quedar completamente claro lo que viene siendo la división celular. ¿Por qué? Porque es un esquema representativo de la fase del ciclo celular. Tenemos las partes de la célula en la parte de arriba que dice pared celular, membrana celular y cromosomas. Tenemos una sola célula. Tenemos aquí la fase S, lo que viene siendo la fase C. Ok, que en la fase C o en la fase S, ahí les mencionaba hace un momento, de que ahí viene la replicación, como dice aquí en esta parte, que viene siendo la síntesis del ADN, la replicación del ADN, viene siendo esta fase. Empieza la separación. Ok, la fase G2 más M. Bueno, pues esta no es más que únicamente la fase D, que dice que, se distingue por el final de lo que viene siendo la división celular. Pero, aquí ya lo vemos más claro. Ya cada célula empieza a formarse, ya cada parte, cada circulito que vemos ahí, el cromosoma, cada se empiezan a separar. Ok, se empiezan hacia los polos, o como se dice, se invagina. Ok, cada cromosoma que tenemos ahí, va a tener exactamente la misma cantidad de material genético y proteínas. Bien, la fase inominada. Ok, aquí hace un momento decía que es el periodo de crecimiento general. Aquí simplemente ya como les mencioné hace un momento, los cromosomas ya están formados, ya están separados y ya empieza la separación. Aquí podemos ver cómo se empiezan a separar las células para posteriormente tener las nuevas células hijas. Ok, donde ambas células son independientes. Ok, esto es la división celular. Como les dije, era muy sencillo, era muy simple. Si lo hacemos un comparativo de este esquema con este, creo que ahora sí ya podemos entenderlo. Bien, ahora, aquí podemos ver lo que viene siendo un tercer esquemita de qué es lo que ya así en pocas palabras lo que ya está sucediendo. Célula madre, empieza la división celular, se empieza la separación y lo que viene siendo la citocinesis. Dos células nuevas, dos células hijas, como científicamente se le tiene que mencionar. Muy bien. La célula crece de forma individual hasta que se divide en dos células hijas. O que empieza su crecimiento de forma individual hasta que son dos células hijas completamente nuevas. Todo lo que contiene la célula aumenta. Cada célula hija recibe un cromosoma completo y cada material que lo ayuda a vivir como célula independiente. Lo que ya les había mencionado hace un momento.
Y bueno, posteriormente pasamos lo que es la división celular en las procariotas. La distribución de duplicados exactos de la información hereditaria es simple en las células procariotas. La mayor parte del material hereditario está en forma de una sola molécula larga y circular de ADN, relacionadas en una variedad de proteínas. Esta molécula se duplica antes de la división celular. Cada uno de los dos cromosomas hijos se une en un punto diferente sobre cara interna de la membrana celular. Cada membrana se alarga. Los cromosomas se separan al alcanzar la célula el doble de su tamaño originario y los cromosomas ya están separados. La membrana celular se invagina y se forma una nueva pared que separa las dos células nuevas y a sus correspondientes cromosomas. Lo que acabo de mencionar es precisamente esto. Se empiezan a separar y ya son células completamente independientes. Bien. Siguiente punto. Regulación del ciclo celular. Las células proliferan aumentando su contenido de moléculas y orgánulos, lo que es el crecimiento en masa o tamaño, y duplicando y segregando sus cromosomas para después llevar a cabo la división celular en dos células hijas que son genéticamente iguales. Ok, estas dos células que estamos observando aquí, al final de este esquema, por aquí se alcanza a ver mi dedito, así es. Ok, esas dos células son exactamente iguales una de la otra. Ok, ¿qué era lo que nos mencionaba el texto que estamos mencionando ahorita? La proliferación celular tiene lugar en un modo controlado de acuerdo a las necesidades generales del organismo. La regulación del ciclo celular ocurre de diferentes formas. Por ejemplo, algunas se dividen rápidamente. Otras, como las células nerviosas, pierden la capacidad de dividirse una vez que llegan a la madurez. Otras, como las células hepáticas, conservan su capacidad de división aunque no la utilicen. Bien, aquí hay algo importante, o interesante, perdón, mejor dicho. Las células que pierden su capacidad de dividirse una vez que llegan a la madurez. Aquí puedo mencionar que esas células que pierden su capacidad de dividirse una vez que llegan a la madurez, podríamos mencionar que son las neuronas. Una vez que nosotros perdemos una neurona ya no se va a poder dividir. Bien, en el último párrafo de este texto tenemos: las células del hígado se dividen. Si se remueve parte del hígado y su división continúa hasta que el hígado retoma su tamaño normal. Es el único órgano que una vez que por alguna circunstancia se retira algún pedazo de ese órgano, es el único que se va a regenerar. Ok, los factores ambientales tales como la temperatura y el pH, disminución de los niveles de nutrientes, llevan a la disminución de la velocidad de división celular. Bien, posteriormente aquí tengo mi bibliografía. Y bueno, profesora, muchísimas gracias por su atención. Esta fue mi exposición. Gracias.